Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Ballesta. Bienvenidos a otro episodio de las crónicas calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com. Vamos al año 1994, año importantísimo en la historia del pop, el rock británico, que arrojó el maravilloso tercer álbum de la agrupación Blur. Acompáñenme. El año 1994 fue realmente muy trascendente para la historia de la música pop. Era la última década del siglo XX y en Gran Bretaña específicamente se había producido un fenómeno particularmente interesante que fue englobado dentro de una conveniente etiqueta por los medios británicos como Britpop y fue vendido, fue mostrado como una especie de nueva invasión británica. En realidad tenían mucha razón. Y también era algo que necesitaban los británicos en medio de lo que en el otro lado del océano, en Estados Unidos, en Norteamérica, era la explosión del grunge, que también había producido un gran interés mediático. Sin embargo, lo que estaba ocurriendo en Inglaterra terminó siendo algo mucho más importante desde el punto de vista musical, más variado, más ecléctico, más rico. 1994 fue el año también del surgimiento del trip hop con discos tan esenciales como Dummy de Portishead o Protection de Massive Attack. Todavía quedaba la estela del sonido Manchester, del shoegaze, que fue otra corriente muy importante a principios de los años 90, pero la prensa británica con Melody Maker y la New Musical Express al frente, semanarios, fueron dándole forma a una especie de aluvión de bandas. Y ya desde el año previo, desde 1993, cuando fue declarado la agrupación Suede como The Next Big Thing, la próxima gran cosa que ocurriría en Gran Bretaña, la gran eclosión de bandas a lo largo y ancho de toda Inglaterra y de toda Gran Bretaña fue realmente notable. Pero Blur no era ya una banda nueva. Había debutado en 1991 con un disco llamado Leisure, que estaba muy influenciado por el sonido y la estética de Manchester, pero que en el año 93 arrojó un disco clave que fue Modern Life is Rubbish, con el cual Blur consiguió su sonido propio, su sonido distintivo, con elementos tomados de Kings, de XTC y por supuesto con su propia personalidad encabezada por la voz de Damon Albarn, la voz y la personalidad y la guitarra de Graham Coxon, que siempre han sido las dos figuras esenciales de Blur. Y en el año 94 se produjo la publicación de Park Life, tercer álbum de Blur,
y que es sin duda una obra maestra y no la única, porque si hay una banda en los años 90 que fue reinventándose a medida que iba sacando discos, esa fue Blur. Evidentemente ya había otras bandas que competían en los tabloides, en la prensa británica, en la radio, como Oasis, por ejemplo, o Radiohead. Pero sobre todo Blur se distinguió por hacer discos muy variados en su sonido y que reflejaban muy bien la cultura británica en todos sus aspectos. Y este disco muy en particular, que es considerado por muchos de los seguidores de Blur como su mejor disco, aunque es discutible, puesto que luego en el año 95 se publicó The Great Escape, que es otra obra maestra, sin duda alguna, y luego hubo otros 2 discos más en los 90 que son maravillosos. Este disco, sin duda, el tercero, es una piedra angular en la historia del pop británico y evidentemente en la historia de Blur y de sus 4 integrantes que completan David Rowntree y Alex James, la base rítmica. Pues bien, aquí en este disco hay canciones como la que le da nombre Park Life, como Girls and Boys, que es una especie de synth pop muy ochentero, muy bailable, que es el tema que abre el disco y que se convirtió en uno de los singles estrella de Park Life. Pero también hay canciones como To the End o End of the Century. Son canciones que rotaron insistentemente en las radios no solamente británicas, sino también de otros países de Europa, que arrojaron videoclips y que convirtieron a Blur en uno de esos epicentros creativos más productivos de los años 90. Y repito, si hubiera que mencionar a una banda que en los años, que resume muy bien lo que fueron los años 90, una década muy ecléctica, una década en la cual hubo de todo, porque también en el año 94 fue el año en que comenzó a hablarse de post-rock, hace 30 años, al momento que estamos grabando este episodio de las Crónicas Calidoscópicas, pero fue Blur, dentro de esa escena que también tenía agrupaciones como Primal Scream, Pulp, The Verve, Supergrass, muchas más. Fue la que yo considero la banda esencial del pop británico de los años 90. Y Park Life es una de esas piedras angulares. Sigue sonando atemporal y seguirá siendo así por mucho tiempo. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de las Crónicas Calidoscópicas. Soy Juan Carlos Ballesta. Gracias por suscribirse, por compartir, por comentar. Hasta un nuevo episodio. Chao.